Alguien envió una noticia que creo que cae muy bien con respecto a lo que vamos a ver el día de hoy. Dice así, algunos días atrás la envió, mas sin embargo creo que está muy fresca todavía. Dice, hoy será debatida la iniciativa de ley para la protección doméstica en el Senado de la República, la cual contempla cárcel a los religiosos que les gusta predicar a horas impropias, sanción a congregaciones que tengan un volumen alto al momento de celebrar su culto, sanción a quienes anden por las calles visitando los hogares, incomodando a los peatones y violentando la integridad de la familia. Se ha discutido incluso como una violación a la libertad de culto el imponer la lectura de la Biblia. Dice, tomemos un momento para orar, no importa si estás en tu trabajo, donde quiera que estés. Dice, hagámoslo porque esto está a punto de llevarse a cabo si Dios lo autoriza. Creo que estas cosas ya Dios nos las había avisado con mucho tiempo atrás y para nosotros no es nada nuevo, antes bien creo que lo único que hace es confirmar que la puerta es estrecha y el camino es muy angosto. Y dice el texto, por favor si me acompañas, Lucas 14, verso 28. Creo que muchos de nosotros hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. Algunos están deseosos de tomarla, otros más llevan tiempo caminando con esta convicción. Pero para nosotros es importante considerar en esta noche las siguientes palabras. Verso 28, capítulo 14. Porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Verso 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice la Escritura. Vemos que el Salvador ilustra esta verdad a través de dos similitudes. Número uno, una persona queriendo construir una torre. Y número dos, una persona que va a la guerra contra su adversario con menos soldados para hacerle frente. El Salvador quiere que nosotros entendamos que el primer ejemplo tiene que ver con la seria consideración de pasarnos al equipo de Jesucristo, de ser parte de su cuerpo, de ser profesantes verdaderos. La segunda similitud tiene que ver con la actitud de vencer o perecer. Es prácticamente la instrucción, la definición que podemos ver que el Señor nos quiere mostrar en este pasaje. Porque es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros tomamos la camiseta de Cristo y no la ponemos, nosotros tenemos que estar bien convencidos a qué estamos jugando, llamémosle así. ¿Qué es lo que estamos tratando de mostrarle al mundo, de decirle a Cristo y obviamente de hacerle saber al diablo, nuestro antiguo dueño y Señor? Es muy importante que entendamos Deuteronomio 14, verso 28. Dios está queriendo que nuestra profesión sea una profesión genuina y que entendamos que el profesar ser hijos de Dios tiene que ver con un compromiso real y verdadero, un cambio de manera de vivir, una forma muy particular de conducirse, una filosofía, una doctrina bien definida, que no se va a mover ni a derecha ni a izquierda, sino que sabe realmente para qué lo llamaron y qué es lo que tiene que hacer. Capítulo 14, verso 28.
Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Es un mandamiento de Dios a cada uno de nosotros. En este caso le hablaba al pueblo de Dios. Dice el verso 29, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, juntos, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, juntos, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. He ahí la descripción de una verdadera profesión. Una persona que ama a Dios con todo su corazón y al prójimo como a sí mismo. Tiene cuidado del levita, tiene cuidado del extranjero, tiene cuidado del huérfano y tiene cuidado de la viuda. Se preocupa por aliviar el dolor ajeno. No solo profesa, no solo canta, no solo dice que es, no solo se pone la camiseta con el logotipo de cristiano, no, sus actos enseñan más que sus palabras. Y en ese contexto Jesús estaba diciendo, a ver, muchachos, ¿quién de ustedes queriendo profesar una religión, hacerse seguidores de Cristo, no se sientan primero para entender qué es lo que van a empezar? ¿Qué es aquello de alguna manera que van iniciando? ¿O qué es aquello para lo cual se entregaron? Deben de sentarse primero, no sea que al empezar de alguna manera comiencen a construir y después pierdan de vista realmente cuál es la médula espinal del cristianismo y entonces comiencen a hacer otras cosas que les lleve a derribar su torre o que les lleve a no terminarla, y entonces todos los que los vean seguramente comenzarán a burlarse y decir, esa persona dice que es, pero no es. Ese joven, esa congregación, ese pastor dice que conoce a Dios, pero realmente no le conoce. ¿Sí me explico, hermanos? Oremos a Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tus palabras, porque nos damos cuenta, Señor amado, que realmente tú sí quieres que tengamos una religión verdadera. En el nombre precioso de Jesús te pedimos, Señor, que sujetes toda voz ajena a la voz de tu Espíritu. Señor amado, aún acalla la voz personal, Señor. Nosotros queremos oír no la voz del mundo, no la voz de nuestra conciencia corrompida, no la voz, Señor, del diablo, ni la voz de nuestro egoísmo, ni mucho menos la voz de nuestro corazón que suele engañarnos. Queremos oír tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, dice, ¿quién de ustedes queriendo construir una torre o una casa? Recuerden, cada vez que venimos a la congregación, cada vez que leemos las Escrituras, cada vez que de alguna manera oramos a Dios, estamos tratando de edificar una torre o una casa espiritual, un lugar donde Dios se va a empezar a mover. Amén. Y dice que nosotros prácticamente al comenzar una profesión, una vida cristiana, debemos de calcular el costo y debemos de estar seguros para que de alguna manera la transacción que nosotros llevemos a cabo pueda ser eficaz, podamos ver el final de la torre, en este caso, el fin de la torre, y no que nos confiemos de lo que diga el albañil al cual le vamos a dar a construir la torre, no. Él puede decir, no se preocupe, sale barata, uy, yo con menos construí una. No, que seamos sabios y que cada quien vaya a su cartera y vea cuánto dinero tiene para poder comprar el material y poderle edificar y aún pagarle al albañil. Que vaya a su monedero y que cuente cuántas monedas, cuántos billetes tiene para poder construir su torre espiritual. No se confíe de lo que el albañil diga. El albañil puede decir muchas cosas, pero más bien usted pregúntese, ¿tengo lo suficiente para yo comenzar a construir una torre espiritual? ¿Tengo lo que requiere de alguna manera este desafío para yo comenzar a construir y terminar esta torre espiritual? Entonces es muy importante. Vemos que, número 1, todo aquel que anhele comenzar una vida espiritual
no como la torre de Babel, la cual quedó inconclusa, sino una torre que realmente llegue al cielo, una torre que vaya en obediencia al cielo, que puedas ver el final. Dice que debe de vigilar, que pueda tener un verdadero fundamento, debe de escarbar bien, para que donde empiece a poner de alguna manera sus paredes, ¿sí?, sus ladrillos espirituales, pueda tener la certeza de que se están desplantando desde la roca firme, la cual es Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Asegurarse de su trabajo, estar consciente que su objetivo primario y el único es el cielo, llegar al cielo. Ese es mi objetivo. Así es que aquellos que busquen construir una torre, pongan atención. El costo que deben de estar considerando, número uno, es que deben de degollarle el cuello a todos sus pecados. Si vas a construir una torre espiritual, el pecado se traduce como desobediencia. El corazón es dado a desobedecer. Tienes que acabar con todos tus pecados. Vigilar que tu corazón no albergue engaño. Todas aquellas cosas que se rebelan contra Dios hay que quitarlas. Inclusive las más queridas, las más amadas, las más mimadas. Aunque somos gente tendenciosa a lo malo, pero siempre en nuestra vida hubo alguna práctica de desobediencia muy querida. Pudimos haber dejado muchas cosas, pero hubo una que como nos cuesta trabajo o nos costó trabajo. Amén. Tienes que considerar. La figura tiene que ver con un estar consciente de lo que Cristo te va a pedir para que vayas edificando tu torre. Número 3. Tienes que costear si vas a tener la actitud de quitar esos permisitos que te das de vez en cuando. ¿Sí? Aparte de que hay pecados muy particulares, hay momentos en tu vida que tú te das permisitos. Tú no eres muy drástico con tu forma de vivir. Tú te das permisos. Yo le decía a una persona que se me hacía un poquito deshonesto de parte de una mujer que cada vez que se peleaba con su esposo, mientras estaba bien con él, ella venía a la congregación y venía con sus faldas largas. Cuando ella se peleaba, decía, qué chistoso, la señora luego se ponía sus pantalones bien apretados, me voy con mi mamá, y se salía con sus pantalones apretados. Bueno, hay ciertos permisos que las personas se dan. Debes de considerar si estás dispuesto aún a quitar esos permisos que tú te das. Estás construyendo una torre, recuerda. ¿Qué más? Debes de considerar si vas a estar dispuesto a estar vigilante a que cada una de estas cosas que has quitado, número 1, todo pecado, hay que degollarle el cuello. Número 2, aún los más queridos, los más mimados en tu vida y en la mía. Número 3, aún los permisitos que para la sociedad en la que vivimos pueden ser actitudes, fallas, errores, pero que obviamente esos te van a llevar a grandes pecados. Amén. 3, debes de estar consciente de que tienes que estar vigilando de continuo que esas cosas no vuelvan a tomar el trono de tu corazón, de tu voluntad. 4, estás consciente que para construir una torre debes de tener una voluntad dispuesta a llevar a cabo tus obligaciones santas. Mencionemos esas obligaciones santas. No dejarte de congregar, estudiar la palabra de Dios, orar todos los días al Dios del cielo, meterle cuchillo a tu garganta para ofrecer ayunos, no olvidarte de la misericordia para con los demás. Esas cosas son obligaciones del cristiano. El cristiano debe de estar vigilante, que es parte de lo que va a necesitar para construir un edificio espiritual. Y quizás, para algunos, aún su reputación en medio de los hombres, porque es una realidad. Cuando comienzas a construir una torre espiritual, la gente va a percibir que ya no eres la misma. Y si antes te fumabas un cigarro o te reías de algún chiste
pícaro, y de repente ya no participas, ¿qué crees que va a decir la gente? Ah, caray, ¿qué tienes, manita? No, no tengo nada. ¿Cómo no? Ya no eres la misma. La gente va a empezar a notar que ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo que le acepta el vaso de cerveza. Ya no eres el mismo que de alguna manera platica las mismas, valga la redundancia, pláticas que todo el mundo que desobedece a Cristo platica. Ya no eres el mismo que de alguna manera tiene una tendencia a desobedecer. Se dan cuenta que algo está pasando. Bueno, calcula el gasto. Tienes el carácter para que cuando la gente te empiece a menospreciar o a aislar o inclusive hasta perder el trabajo, que tú puedas decir, no importa, yo voy a seguir construyendo mi torre. ¿Cuántos están captando el mensaje, hermanos? Amén. ¿Qué más? Todo lo que es querido por el mundo, pregúntate si estás dispuesto a abandonarlo. Todo lo que es valioso y de buena estima para la gente que no busca construir una torre, tu libertad, tus cosas que son muy lícitas, ¿estás dispuesto? Cristo dice, estas cosas tienes que tener en consideración si vas a empezar a construir tu torre espiritual o tu casa espiritual. Y por eso Él dice, ok, dices que vas a buscar a Cristo, considera estas cosas, tómalas muy en cuenta. Es que yo no voy a empezar a buscar a Dios, yo ya lo estoy buscando. Bueno, pregúntate en esta noche, ¿has estado vigilando porque estas cosas estén frescas? ¿Tengan el color adecuado? ¿O ya te olvidaste de algunas de ellas? Ten cuidado, eso es sinónimo que tu torre no va a ser terminada. Amados, ¿pero qué puede compararse de lo que nosotros podamos negarnos, abstenernos o sufrir con lo que Cristo sufrió? ¿Habrá algo que se le pueda comparar a lo que Él tuvo que dejar, a lo que Él tuvo que soportar, a lo que Él tuvo que vigilar? Mientras los discípulos dormían, Él oraba. Mientras los discípulos no podían echar un demonio, Él llegaba y tenía que hacer el trabajo de los discípulos. Mientras los demás comían, Él tenía que ayunar. Mientras los demás de alguna manera disfrutaban su vida natural, Él tenía que tener un propósito muy particular y no perder de vista cuál era la causa para la cual lo habían enviado. ¿Tienes hijos pequeños? Busca que estos valores puedan estar siendo nutridos, que tu niño pueda ir creciendo sabiendo que él no tiene que buscar buena reputación allá afuera en el mundo. Busca que tus niños, que tus jóvenes estén conscientes de no hacerse esclavos de la desobediencia. Busca, no seas tú la causa por la cual ellos vengan a ser esclavos. ¿Será malo tomar refresco? No. Pero si tú los esclavizas al refresco y al rato ellos no quieren agua sino puro refresco, pues ya los metiste en problemas, porque tú mismo los esclavizaste a algo que tú deberías de haber vigilado, que ellos no cayeran esclavos de ello. ¿Será malo ver alguna programación cristiana? No, pero mira que ellos no dependan de la tele o del DVD para sentirse bien, que más bien dependan de Cristo y de su palabra para sentirse completos. Amén. Mira que tengas mucho cuidado, que ellos no se abracen a algo muy querido, que le compraste un carrito, que le compraste un balón, que le compraste X objeto que le gusta. Bueno, enséñale que lo comparta, enséñale que lo preste, enséñale que no es para siempre, que Dios le permitió disfrutarlo y que Él debe de permitir que otros también lo disfruten. Tienes que estar entendiendo que tú mismo vas a estar enseñando o entrenando a un pequeño para que vaya construyendo su torre espiritual. Amén. Entonces, tenemos que entender que hay que hacerles entender a ellos que si alguien sufrió más fue Cristo. Si alguien se negó más fue Jesucristo. Si alguien padeció más fue Jesucristo. Nosotros jamás sufriremos, padeceremos o sufriremos en este caso
el ser excomulgados como lo fue Jesucristo, para que ellos no sientan como que sufren más de lo debido. Amén. Es muy importante, muchas personas que quisieron construir su torre cometieron un error, no perseveraron. ¿En qué? En lo que acabamos de decir. Hermanos, por favor, decidme qué significa la palabra perseverar. Continuar, continuar en una postura, continuar, no quitar la continuidad, continuar, seguir en la línea. Bueno, quienes comenzaron a construir su torre y no la terminaron, el primer error que cometieron es que no continuaron. ¿Con qué no continuaron? Con vigilar que los pecados, que la rebelión antigua entrara a su corazón. No continuaron con eso. No continuaron con ser de alguna manera drásticos con su persona misma, no con los demás, no legalistas con los demás, no con ellos mismos, drásticos, para no permitir darse permisitos en las cosas que de alguna manera el hombre suele darse permisos. No continuaron. Y es la mayor tontería, el error más grande, tener una resolución sin coraje. Muéstrame un hombre que quiere ir a trabajar, pero tiene más ganas de quedarse en su casa. Si llueve, si no llueve, si tarda el camión, si no tarda, si hace calor, si a lo mejor cualquier cosa lo va a desanimar, porque no tiene el coraje para decir llueva, truene o relampaguee, mis hijos tienen hambre y yo tengo que salir a trabajar. Pero cualquier cosa lo va a invitar a regresarse a la cama. Ay, no vayas, gordo, creo que va a llover. Ay, sí, ¿verdad, flaca? Creo que no voy, y se regresa rápidamente a la cama. ¿Qué ves ahí? Un individuo que no tiene la convicción de qué es lo que él tiene que hacer. Número 1, no perseveraron. Número 2, no tuvieron una resolución inspirada en el coraje para llevar a cabo lo que Dios estaba pidiendo. ¿Qué más? No fueron lo suficientemente sabios para comprender que independientemente si edificaban o no edificaban, iban a venir a ser guarida de algo. Dios nos construyó, nos diseñó como casas espirituales, y algo está gobernando tu vida ahora mismo. Ya fuese el Espíritu de Dios o fuese el espíritu del diablo, pero alguien está gobernando tu vida. Por eso tenemos que tener mucha consideración a estos consejos que el Eterno nos da en su palabra. Entendemos que no es suficiente con esforzarnos como seres humanos para construir una torre, pero sí también tenemos conciencia de que Dios dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es la ayuda de Dios sobrenatural la que nos va a llevar a terminar, a empezar a poder de alguna manera darle mantenimiento y a terminar una vida espiritual. ¿Cuál es, hermanos, la meta a alcanzar? La Biblia dice que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que no seamos como Cristo. Nuestro objetivo a alcanzar es Jesucristo. No es el pastor, no es el apóstol, no es nadie de ellos, es Jesucristo. Que el carácter de Cristo se pueda formar en cada uno de nosotros. Cada día que empezamos estamos construyendo una torre. Es muy triste, pero muchos grupos, muchos proyectos gubernamentales que buscan ayudar a los hombres, solo van a comenzar a construir, pero jamás van a terminar, porque es la gracia de Dios la que puede ayudar a una persona a poder comenzar, continuar y terminar una vida que vendría a traducirse como un carácter formado, tallado a la imagen del carácter de Cristo, para cuando muera, sencillamente diga la divina providencia, se acabó el proceso, está listo, llámalo, que vaya a casa. Amén. Entonces, mis amados hermanos, nada puede ser más vergonzoso que comenzar una profesión de cristianismo y de repente pararse, frustrarse,
abandonar la carrera. Nada puede ser más vergonzoso, porque dice la Escritura, vamos nuevamente por favor a Lucas, gloria a Dios, capítulo 14, en el verso 28, porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre, hablamos de quién de ustedes queriendo ser un discípulo de Cristo, no se sienta primero y calcula los gastos? Bueno, las torres crecen hacia arriba, no hacia abajo. Por eso Cristo toma esta figura. ¿Quién de ustedes queriendo construir un carácter que va creciendo hacia arriba hasta llegar a la altura de Cristo, no se sienta primero y calcula lo que va a necesitar? Ya lo citamos, que es lo que cada ser humano necesita. Dice, calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento, juntos por favor, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer, ¿qué dice? Burla de él, diciendo, este hombre, esta mujer, esta familia comenzó a edificar, comenzó a profesar cristianismo, pero no pudo acabar. No hay nada más vergonzoso que comenzar algo y no terminarlo. Cada uno de los que te conoce, cada uno de aquellos con los que te cruzas, van a comenzar a hacer burla de aquella persona que comenzó y no terminó. Por eso Jesús nos invita a costear el gasto, no con el propósito de desanimarnos, sino más bien preguntar, considerar qué voy a necesitar para poder terminar yo la carrera. Amén. Menciónenme nuevamente qué cosas, qué materiales necesitamos. Quitar todas las desobediencias. ¿Qué más? Quitar aquellos pecados muy queridos. ¿Qué más? Quitar esa actitud a darnos permisitos. Esos permisitos que el hombre suele darse. ¿Qué más? ¿Qué más dijimos? ¿Cómo? Ok, vigilar que nuestras santas responsabilidades se lleven a cabo con perseverancia, con prontitud, con fidelidad. Mencióneme por favor una de nuestras santas responsabilidades que vamos a necesitar para acabar la torre. Orar. Muy bien. ¿Qué más? Ayunar. Muy bien. ¿Qué más? Estudiar, ni siquiera es leer, estudiar la Biblia. ¿Qué más? Ayunar, estudiar, congregarse. Cada vez que nos congregamos, Dios viene y reparte lo que tú necesitas. Déjate de congregar y tú te darás cuenta que se empieza a enfriar, se empieza a perder la visión, se empieza a perder la carga. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Estos materiales son los que necesita tu hija. Tienes que entender, si tú vas a formar una familia, primero tienes que hacer el hábito tú. Porque imagínate que el muchacho se casa, pero ni él mismo tiene ese hábito. ¿Qué desgracia va a traer a su casa? Está muy guapa su mujer, estuvo muy bonita la boda, pero nunca supo qué materiales necesitaba para construir una torre. ¿Qué va a suceder? Yo pregunto. Todos se van a burlar de él y van a decir, pobre iluso, dijo que había encontrado la felicidad de su vida, pero creo que más bien lo único que hizo es desgraciar a otra persona. Debería de haberse desgraciado él solo por necio. ¿Sí me explico? Entonces es importante, cada quien debe de considerar estas cosas. ¿Desde dónde viene usted para reunirse? ¿Desde dónde? ¿Aquí a la vuelta de la esquina vive usted? ¿De dónde vienes? Él viene desde Salto del Agua. ¿A cuánto estaremos de Salto del Agua hasta acá? Dice Salto del Agua, pero la verdad es que el salto está muy largo. ¿A cuánto estaremos? ¿Como hora y media? ¿A cuánto estamos, hija? Hora y media. Bueno, él calcula el gasto y él dice, hora y media, pero uno de los materiales que yo necesito es congregarme. No solamente cuando me dé la gana, no, congregarme los días que me tengo que congregar. Ah, muy bien. Eso es calcular el gasto. Y yo te digo una cosa, cuando calculas todo eso y vigilas que todo eso esté constante en tu vida,
tú lo vas a terminar. Gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios? Cuando cada mañana has visto al lábaro, una vez que termina el negocio, cierra la cortina, va a checar las cámaras, saca el baúl, aparta las monedas, los billetes de una denominación más pequeña los ordena por su denominación o por sus colores, los más grandes los pone aparte y con mucho cuidado, mucha meticulosidad va a empezar a contar cada moneda, cada billete de denominación pequeña y cada billete de denominación grande. No tiene prisa. Él está contando cuánto generó en ese día de trabajo. ¿Sí lo has visto? Por eso tiene lo que tiene. Bueno, quien quiere construir un carácter cristiano tiene que estar contabilizando todo lo que necesita. ¿Una vez al año? No, una vez al año no sirve. ¿De vez en cuando? No. ¿Cuando es el aniversario de la iglesia? No menos. ¿Cuándo? Todos los días. Por eso decíamos que una parte de los requisitos es: calcula si vas a tener las agallas para todos los días vigilar tus responsabilidades sagradas. ¿Me explico? Es que yo quiero que mis hijos hagan el bien, yo quiero que ellos lleguen al cielo. Pues vigila que estudien las escrituras, vigila que ellos platiquen con Dios, vigila que no dejen de congregarse, vigila que cuando salen de aquí les preguntes qué les enseñaron en la escuela dominical. Vigila esas cosas. Son tus responsabilidades. ¿Me explico? Es muy importante. Yo puedo ver gente muy ordenada. Cada peso que gasta lo apunta. Cada ingreso, cada egreso está registrado. Y no que vaya a dar cuentas ante gobernación, no. Sencillamente es el buen hábito que tiene. Todo lo tiene prácticamente anotado. Bueno, así debe de ser su vida espiritual, si quiere terminar su torre. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esas cosas tiene que hacer. El problema es que aquel del que se van a reír todos no hizo esto. Él no calculó, él se emocionó y de repente hicieron un llamado y él pasó al altar. Y él estuvo allí, pero solo fueron sus sentimientos. Ah, muy bien, qué bueno, ya está allí. Ahora vigila que estas cosas no falten. Amén. Que no falten, porque si no, vas a perder aún las pocas cosas que hiciste. Es segunda de Juan y dice así el verso 8. Lean juntos conmigo, por favor. Mirad por vosotros mismos, para que no, ¿qué dice? Perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ay, mis amigos del AA, si ellos tan solo creyeran la palabra de Dios, no solo dejarían el alcohol, también dejarían las groserías, también dejarían de fumar, también dejarían de estar codiciando a la mujer ajena. Pero no adquirieron el galardón completo. ¿Por qué? Porque no vigilaron si tenían todas las cosas que se necesitan para construir una vida libre de vicios y pasiones, pero entregada a Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios es útil. Nos redarguye, nos convence, nos reprende, nos corrige y nos prepara para toda buena obra. No digas en tu corazón: ¿quién subirá hasta el cielo y nos hará bajar para saber los oráculos de Dios? Hermanos, Dios habló en figuras, cosas muy naturales y muy familiares a nosotros, para que nadie diga: yo no entendí. ¿Quién no entiende una construcción? Lo que implica una construcción. No digas: ¿quién bajará a los infiernos para hacérnosla subir? Hermanos, cerca de ti está la palabra. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Gálatas 3:4 también nos exhorta a que estas cosas vigilemos,
Por favor, amado hermano, si no entiendes o si no alcanzas a grabarte todo lo que este hombre está hablando, ok, no importa, con que te grabes que los materiales que vas a necesitar para construir una vida feliz en Cristo y victoriosa son el ayuno, la oración, el estudio de la palabra y no dejarte de congregarte, y el velar porque se lleven a cabo estas cosas. Amén. Agrégale el cemento que de alguna manera pega los tabiques. El cemento tiene que ver con quitar la desobediencia de nuestra vida, vigilar. Hermanos, cada uno de ustedes sabe cuáles son sus niños queridos pasados para los que ya dejaron su pecado. Mi bebé consentido era el alcohol, hermanos. El alcohol era mi bebé consentido. Bueno, yo tengo que quitar aún esos bebés consentidos, quitarlos. ¿Cuál era tu pecado consentido, mija? El baile. Cuando alguien a lo mejor no lo puede ver muy malo, ¿qué tiene? El baile regional, ¿pero qué tiene? Bueno, es que no solamente era el baile regional, sino era el baile infernal que la hermana tenía en el corazón. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es muy importante, son pecados muy particulares. ¿Tu pecado particular, muchacho? El más querido, yo sé que está plagado a lo mejor el corazón, pero el más querido, andariego, callejero. Bueno, esas cosas hay que quitarlas. Vuélvete como Jacob, que era un hombre ¿de qué? De tiendas, ¿verdad? Le gustaba estar en su casa. Acomídete ahí, ve qué limpias, qué construyes, qué edificas. A ver, métete a estudiar la prepa, ve, haz algo, pero dentro de las puertas. Tienes que ir en contra de tu pecado antiguo. Neto, ¿cuál era tu pecado muy preferido? El trabajo, ten cuidado, Neto, ten cuidado. El trabajo pareciera que es una cosa muy lícita. ¿Y qué dice la Escritura? Que el que no trabaja, ¿qué? Que no coma. Y que el hombre dice que ganará el pan de cada día, ¿con qué? Pero habrá que tener cuidado, porque si por el trabajo sacrificas el domingo, o sacrificas el día de reunión, o sacrificas un día de ayuno, o un día de oración, ya se convirtió en un problema. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros comenzábamos, a mí me pasaba, ya no me pasa, gracias a Dios, pero a mí me pasaba, después de haber venido a la reunión unos 3 meses seguidos, había una voz interna. Ahora entiendo que era Satán. En ese tiempo yo pensé que era mía, pero me decía: ya has ido suficiente al templo, agárrate el día de hoy y descánsate. Y yo me la creía. ¿Y qué creen que hacía? Pues sí es cierto, ya he ido muy seguido, hoy no voy a ir. Y yo decidía. Pero ese día que yo decidí, algo pasaba, hermanos. Creo que era cuando volví a pecar. Entonces, hay que tener cuidado, porque para algunos de ustedes su pecado favorito es no asistir a la congregación. Y es un mandamiento. Y es parte de los materiales que tú necesitas para construir una torre y para que la puedas terminar. Ay, hoy está lloviendo. Creo que va a llover, ni está lloviendo. Va a llover, creo. Yo creo que ya no vamos. Como que hace frío, ¿no? Como que cayó de peso la comida, vieja. Te dije que después de que vinieron, mira, ya tú tienes la culpa, ya no vamos a ir. Siempre habrá un pretexto para no ir a congregarse. Tenemos que tener mucho cuidado, porque estos materiales se necesitan para construir una torre. Gálatas 3:4 dice así: gloria a Dios, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Quien no considera estas cosas que hemos estado abundando en ejemplos al describirlas, quien no considera velar por ellas, llevarlas a cabo, tener conciencia de ellas y practicarlas, va a correr en vano la carrera. Y el que haya dejado ciertas cosas solamente habrá sido en vano, porque va a volver a caer en lo mismo. Entonces, cuando decidimos ser discípulos de Jesucristo, somos como hombres que van a la guerra. Por favor, vayamos a Lucas 14. ¿Cuántos alabamos a Jesús, hermanos? Jesús nos está mostrando 2 similitudes. Y Él nos hace ver
que el construir una torre tiene que ver con considerar lo que necesitamos, lo que vamos a necesitar para terminarla, construirla eficazmente. Número 2, hoy quiere enseñarnos a considerar la actitud y el precio que debemos de pagar. Capítulo 14, en el verso 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000, por favor, al que viene contra él con 20,000? Hermanos, somos, de acuerdo a lo que Cristo describe, como hombres que van a la guerra. Cuando vas a la guerra, ¿a qué vas? Vas a pelear. Cuando vas a la guerra, hermano, va a brincar sangre. Cuando vas a la guerra, va a oler a pólvora. Cuando vas a la guerra, van a caer muertos. Cuando vas a la guerra, o matas o te matan. No vas a jugar, no vas a perder el tiempo. Vas a enfrentar una batalla. Por eso dice que somos como hombres que van a la guerra. Y debemos de considerar el riesgo de ir a la guerra, las dificultades con las cuales nos vamos a encontrar. Verso 31, ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacerle frente al que viene? Dice, frente con 10,000, al que viene contra él con 20,000. Es muy importante considerar los gastos. Años atrás, un profesor escocés hizo un cálculo de cuánto valía o cuánto costaba derribar un soldado enemigo. En las diferentes épocas de la historia, él comenzó a hacer un cálculo y dijo que durante el reinado de Julio César, aniquilar a un soldado enemigo le salía al gobierno la cantidad de $1. Dice, eso es lo que le costaba, por todo lo que de alguna manera implicaba la guerra, por lo que había que invertir en la guerra, era el equivalente a $1. En el tiempo de Napoleón subió la cantidad considerablemente y dice que era el equivalente a $2,000. Al final de la Primera Guerra Mundial se multiplicó severamente la cantidad y dice que aniquilar un soldado enemigo costaba $17,000. Durante la Segunda Guerra Mundial dice que salía $40,000. Durante la Guerra de Vietnam en 1970, aniquilar a un soldado enemigo le costó a los Estados Unidos de Norteamérica $200,000. Los americanos tenían que haber costeado si iban a poder continuar la guerra, sufragarla. La historia dice que salieron como ratas huyendo. Cuando estuve en Estados Unidos platiqué con un vietnamita y me dice, ya no sabían por dónde meterse los americanos. Ya no podían con la guerra, tuvieron que salir huyendo porque no tenían con qué sufragar más la guerra. Nosotros tenemos que ser sabios y en esta guerra espiritual nosotros tenemos que considerar si tenemos lo que vamos a necesitar para hacer frente contra lo que vamos nosotros a enfrentarnos. Cuando un rey le declara la guerra a otro rey, debe de considerar su fuerza, debe de considerar su equipo armamenticio, debe de considerar su estrategia, sus almirantes, sus coroneles, debe de considerar inclusive sus francotiradores, todas esas cosas y aún la tecnología que está en boga, debe de considerarlo. Porque si él no lo considera, es seguro que él va a perder la guerra. Hermanos, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es contra el mismo diablo, contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es contra ellos nuestra lucha. No hay peor enemigo sino aquel al cual no conoces, al que no puedes ver. Entonces, nosotros tenemos que estar muy conscientes que nuestra vida de cristianismo en este mundo es una vida de milicia. Nuestra vida tiene que estar batallando de continuo. A lo largo de nuestro camino nosotros nos vamos a encontrar
que continuamente va a haber enemigos espirituales oponiendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por tanto, debemos de considerar si vamos a tener el carácter para enfrentarnos a esas cosas. Hermanos, dentro de nosotros se levantan algo que se llaman fortalezas. Las fortalezas tienen que ver con pensamientos muy convincentes, pero para desanimarte en contra de las cosas, de tu responsabilidad como cristiano. Son pensamientos muy particulares y tú debes de estar consciente que estás en una guerra y que de alguna manera vas a tener que considerar si tienes el carácter para poder representar a Jesucristo como un buen soldado. Amén. Tienes que considerar si vas a tener la actitud para levantar la bandera de Cristo aún en contra del infierno, de la oposición en la tierra, en contra de los 20,000 enemigos que vienen contra tu vida. Amén. Así es que, mis hermanos, una vez que nosotros entendemos estas cosas, vayamos por favor a Lucas 14, nosotros tenemos que considerar, dice ahí, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones ¿de qué? De paz. Entonces es muy importante que entendamos, esta parábola nos está enseñando que si nosotros vamos a decidir caminar con Cristo, debemos de ser muy cautelosos. Nosotros debemos de entender que vamos a entrar en una lucha directa contra el diablo. Mateo 5:25, por favor. Satanás va a querer llevarte a un punto donde la guerra puede estar perdida antes de que ésta comience. Capítulo 5, verso 25, dice así: ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto estás en el camino. Si regresamos al capítulo 4, dice la escritura en el verso 1, entonces Jesús, Mateo capítulo 4, verso 1, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Por favor, verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, verso 6 juntos, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Por favor, verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Dice el verso 11, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles, ¿y qué dice? Y le servían. Estás en una guerra. Los ángeles no van a venir antes que venga el diablo. Primero viene el diablo. Una vez que Jesús entró en la guerra espiritual, Él entró al desierto, entró ayunando, estaba orando, y ahí se desató la hecatombe. Las fuerzas espirituales comenzaron a hostigar a Jesucristo. ¿Y sabes dónde le tentaban? En las áreas vulnerables. Estaba ayunando, ¿qué crees que le ofrecieron? Comida. Estaba prácticamente a punto de entrar en la batalla, enseguida le ofreció darle reinos y la gloria de ellos. ¿Para qué te desgastas? Yo te puedo dar todo lo que tú necesitas. Estaba prácticamente confiando en su padre, quería tentarlo para que se aventara y se luciera la vanagloria de la vida. Ahí estaba el diablo. Y dice que lo dejó por un poco de tiempo. Pero si tú revisas el ministerio de Cristo, esos 3 años y medio que él estuvo caminando en la tierra, siempre estaba el diablo sobre de él. Algunas veces por medio de los fariseos, otras veces por los saduceos, otras veces usó a Pedro. ¿Recuerdas a Pedro decirle: maestro, en ninguna manera te acontezca eso? ¿Cómo pues vas a padecer en la cruz del Calvario? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Nos damos cuenta que siempre fue asediado.
Nosotros tenemos que entender que si el diablo logra que tú desobedezcas, ni siquiera va a haber necesidad de que él te haga la guerra. ¿Sabes quién se va a levantar contra ti? Dios. Porque cuando tú desobedeces, el problema lo tienes directo contra Dios. Vayamos a ver el libro de Jueces. Entonces, si algo debes de considerar es que estás en una guerra. Estas dos similitudes prácticamente Jesús las está poniendo para considerar. Vuelvo a repetir, quizá me oiga muy repetitivo, pero me es prescindible que lo entiendas. La oración, el ayuno, el congregarte, el estudio de la palabra, el quitar toda rebelión, el degollar pecaditos muy queridos, el quitar permisitos. O sea, esas cosas hay que tenerlas a la mano y frescas, porque el diablo va a venir sobre de ti. Y si tu problema era la televisión, te va a presentar todo lo que necesitas. Si tu problema era el alcohol, te va a dar lo que tú necesites. Dice ahí, por favor, en el capítulo 2, verso 11, por favor. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron ¿a quién? A los Baales. A ver, cuando hicieron lo malo, ¿quién los incitó a hacer lo malo? Satán. Aunque aquí no te lo deja ver, pero ya lo vimos en Mateo 4. ¿Quién invitó a Jesús a hacer lo malo? Satán. Revisa Crónicas y dice la Escritura, Satán se levantó contra Israel e incitó a David a hacer censo de Israel. Siempre está Satanás detrás de alguna manera de la invitación. Ahí va a estar Satanás. Y tú tienes que estar consciente, estás en una guerra. Él tiene 20,000, tú tienes nada más 10,000. No te atrevas a decir, pobre diablo. No, no es ningún pobre diablo, es el príncipe de la potestad del aire. Y hay veces se le da permiso y Dios dijo, es vuestra hora, la hora de las tinieblas. Y como dicen en la cárcel, se soltó el diablo, se suelta el diablo. Le abren la puerta y el diablo se suelta. Entonces tú tienes que caminar con estas verdades muy a la mano. Estás en una guerra, huele a pólvora, no te atrevas a dormir. Antes bien vigila que tengas prácticamente tu chaleco antibalas, que tengas el casco de la salvación, que tengas el escudo de la fe, que tengas la espada bien afilada, las sandalias, el apresto del evangelio, que todo eso esté en tu persona. Porque vemos aquí que este pueblo, nuevamente, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dice, por favor, en el verso 14, y se encendió contra Israel el furor ¿de quién? ¿Del diablo? No, de Jehová. ¿Qué dice? El cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió. ¿Quién los vendió? Jehová, Dios. Y los vendió en mano ¿de quién? De sus enemigos de alrededor. ¿Y qué dice? Y no pudieron ya hacerle frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová, ¿qué dice? Estaba contra ellos, ¿para qué? Para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ay, es que el muerto se me sube. Es que ya llevo varios días que el muerto se me sube. Pues yo, si fuera tú, más bien preguntaría, ¿qué estoy haciendo mal, Dios? ¿Por qué me permitiste que este muerto se me esté subiendo? Y Dios te va a decir, ¿qué estás haciendo mal? Cada vez que viene una desgracia a la vida del ser humano, el ser humano debe de ir directamente al jefe. No debe de estar yendo con San Martín de Porres o con Miguel Caballero. No, vaya directamente a la oficina, toque. ¿Quién? Yo soy Aurelio, pásale. ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Por qué estas cosas no están saliendo bien? ¿Sí me explico? Directamente con el jefe. Job capítulo 1. La escritura es bien clara, hermanos. Y dice la escritura, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué rodea la tierra? Está en guerra. ¿Y por qué anda por ella? Está en guerra.
ha desenterrado el hacha de guerra. Por si tú pensabas que tu pequeña argollita que traes en la mano, tus collares te iban a proteger, Satanás no respeta esas tonterías. Satán está en guerra y él de alguna manera sabe que va a hacer pedazos a los soldados, de alguna manera despistados, que no entienden cómo se hace la guerra. Él lo conoce. Dice la Escritura más adelante, el verso 12, y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Por favor, el verso 18, entre tanto que éste hablaba, vino otro que le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué dice? Y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. El gran viento que vino, ¿quién era? Satanás. A lo mejor por eso luego hay veces en las caricaturas lo representaban como el demonio de Tasmania, ¿no? Dice que era un viento y que ese viento vino y le pegó a la casa y mató a los hijos de Job. Pero mira, ve a Job, un hombre espiritual. Más adelante, por favor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Juntos? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Juntos? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Con quién fue Job? Con Dios. Ni siquiera estaba considerando al diablo. Él sabía una cosa: si Dios le ha permitido al diablo que mate a mis hijos, era lo más correcto. Estos impíos se dedicaban solo a comer vino. No consideraban a Dios y eran muy mundanos. No querían volverse a Dios. Si Dios se los aventó, es justo. Él me los dio y Él me los quitó. Yo no tengo ningún problema. Entonces es importante, estamos en una guerra. Satán es nuestro adversario. Cuando algo sale mal, hay que ir con el jefe. ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Puedes indicarme? Y el Señor, que es bueno, te va a decir, ¿qué estás haciendo mal? ¿Cuántos alabamos a Jesús? Entonces es muy importante. Aquellos que persisten en el pecado no entienden que la guerra se levanta de parte de Dios. Es una guerra justificable. Ellos se rebelaron en contra de la soberanía del Señor, quien gobierna la tierra. Dios es el que de alguna manera permite que vengan cosas tremendas. Así es que los pecados más queridos, lo único que hacen es de alguna manera hacer que se convierta la guerra en imposible de gobernarla. Te voy a decir por qué. Si mi pecado favorito es el alcohol, obviamente, ¿cuál es el área que yo voy a alimentar más? El alcohol, el sentido del gusto. Y voy a estar alimentándolo. Y déjame decirte una cosa, cuando yo diga, quiero dejar de tomar, ¿cómo voy a estar? ¿En qué condición voy a estar en contra de ese pecado? Bueno, yo tengo 10,000 y el pecado viene ¿con cuántos contra mí? Con 20,000. Porque yo lo estuve alimentando. Y él creció y tomó proporciones tremendas. Y cuando yo quiero dejar el vicio del alcohol, no voy a poder, porque yo voy a la guerra y no entiendo que él viene con 20,000. Estamos hablando de una forma de hábito. ¿Me explico? Quieres dejar de mentir, pero la verdad es que ni siquiera has ido a pedir perdón, ni siquiera has ido a restituir. Ya voy a dejar de mentir. Bueno, ¿y por qué no vas y pides perdón a los que les mentiste? Ahí es que, ¿qué van a pensar de mí? Bueno, pues ellos no van a pensar nada, sencillamente ve y diles. Al contrario, creo que les va a dar gusto. No, pero es que yo mejor así, yo y Dios. Y según él va a comenzar una guerra. Como siempre estuvo mintiendo y no ha sido liberado, ese pecado agarró fuerza de 20,000. Y cuando él vaya a la guerra, yo voy a dejar de mentir. Hermano, jamás va a poder dejar de mentir. Su pecado favorito fue la mentira. Y esos pecados agarran unos músculos, hermano.
tremendos, unas espaldas tremendas, unas piernas desproporcionadas, porque nosotros los alimentamos por mucho tiempo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿somos mayores o más fuertes que ellos? De seguro que no conocemos el poder de su indignación, de seguro que no conocemos la manera en que podamos hacer paz verdadera, y nosotros necesitamos entender que la condición en la que nos encontramos nos mantiene en un estado de perdedores. De perdedores. Cuando se desarrollaban las peleas de box, había un tipo que era muy astuto. Antes que comenzara la pelea, una hora antes, le estaban masajeando, le estaban echando el Bengay y él estaba de alguna manera haciendo ejercicio. Y entonces, permíteme tantito, le decía al manager, y entonces él se salía, iba por el corredor y le tocaba al contrincante. ¿Quién? ¿Se puede? Y el otro haciendo sus ejercicios. ¡Pásele! Y cuando se le decía pásele, el otro nada más asomaba la cabeza. Ni te atrevas a subirte al ring porque te voy a volar la cabeza. Y cerraba la puerta. Esas palabras, ¿qué crees que hacían? En el corazón del otro. Pues ya me lo debilitaban. Antes que subiera al ring, ¿cómo crees que subía? Pues ya sin cabeza. Ya ese ya subía sin cabeza porque ya le habían dado unas palabras que es obvio que habían hecho efecto. Ah, bueno, estamos en la guerra. Satán es muy astuto. Y llega y dice, ¿quién? Soy el ángel de luz. Ah, pásale, ángel de luz. ¿Qué necesitas? No vas a poder. Ay, hermano, es que siento que no voy a poder. No, tú no sentías nada. ¿De dónde vino eso? Del diablo mismo. Él usa la misma técnica. De hecho, él lo inspiró al otro. Hablar palabras al corazón para que hagan efecto. Es que siento que no voy a poder. Pues inténtalo, ¿no? Sí, pero no me está entendiendo. Siento que no voy a poder. Pues eso es lo que estás sintiendo, pero al menos inténtalo. Ya cuando veamos que te rompiste la boca, entonces pues sí es cierto, no ibas a poder, pero ni siquiera ha pasado eso. Inténtalo, hazlo, ve adelante. Ah, pero es sensato decir, Señor, tú sabes que yo siempre viví alimentando ese pecado. Él tiene 20,000, yo solo tengo 10,000. ¿Pudieras ayudarme? ¿Qué crees que va a hacer Dios? Quiero, te voy a ayudar. Gloria a Dios. Y Jesús vendrá con sus decenas de ángeles, dice la Escritura, para dejar convictos a los impíos que hicieron obras impías por su impío corazón. Vendrá con sus decenas y decenas de millares de ángeles. ¿Sí me explico? Y la mujer le dijo a su padre y a la madre allí, no quiero ser cristiana. Odio el cristianismo. Me largo de la casa. ¡Bam! Cerró la puerta. Se largó de su casa. Los padres se quedaron devastados. Y ellos lloraban y oraban. Oraban y lloraban. Lloraban y oraban. Oraban y lloraban. Un día llegó a la ciudad un grupo de rock and roll muy popular. Esa joven de escasos 15, 16 años se juntaba con una mujer ya más grande, más vivida. Una mujer que solía vender su cuerpo. Los artistas de rock, ellos daban boletos gratis a las mujeres que entraran a sus camarotes, y entonces ella estaba acostumbrada a hacer eso y dijo, ¿sabes que va a venir tal grupo a la ciudad? La muchacha prorrumpió en gritos, son mis ídolos, yo quiero estar allí. Tengo 2 boletos, dadme uno, yo quiero estar ahí. Pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Yo lo sé. ¿Sabes que esos son salvajes? ¿Sabes que son perversos? ¿Sabes esto? Yo lo sé, son mis ídolos, yo quiero estar allí. Ella fue. Dice que habían grandes colas y fumaban marihuana, que cualquiera que pasara a varios metros se podía drogar juntamente con ellos. Había un ambiente muy particular. Pasando por los torniquetes entraba uno y había una mujer que estaba recogiendo los tickets, los boletos. Recogió el boleto, pasó y recibió su boleto. La que estaba recibiendo los boletos era una bruja, leía el péndulo, la bola de cristal, los huesos, todo eso. Y le recibió el boleto, pásale. Cuando la niña de 16 años iba a entrar, dijo, espera. La niña se molestó y dijo,
tengo un boleto. Le dijo, espera, ¿eres cristiana? Y ella dijo, yo no soy cristiana. Yo no tengo nada que ver con ellos. Tengo un boleto y voy a pasar. Yo no dije que fueras cristiana. Te pregunté si de alguna manera vienes de una familia cristiana. Fue la pregunta. Ella dijo, ¿cómo lo supo? Le dijo la bruja, cuando llegaste y te formaste, detrás de ti había un ángel caminando junto a ti. Por eso lo supe. La joven se quebró, comenzó a llorar, se regresó a su casa, se entregó a Jesucristo, le sirvió con todo su corazón, porque una cosa había entendido: se había entregado al sexo ilícito, había fumado droga como no te imaginas a sus 15, 16 años, había practicado la hechicería, se había depravado como no te imaginas a su corta edad, y era seguro que ella iba contra un ejército de 20,000 cuando ella solo tenía 10,000. Cuando le pidió ayuda a Jesucristo, de manera gratuita, porque realmente directamente ella no la pidió, pero sí sus padres, Jesús vino y hizo lo que nadie pudo haber hecho. Le enviaron embajadas de paz al Cordero, él vino e hizo pedazos toda pasión desordenada, y la joven fue libre, libre, libre para la gloria de Dios. Vayamos al texto y terminamos. Es importante considerar que necesitamos ejercitarnos para profesar y llevar a cabo nuestra religión cristiana. Capítulo 14, dice así en el verso 32, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Si le pides a Jesús paz para tu alma, Él te la dará. Si le haces de alguna manera las caravanas adecuadas a Jesús, te humillas delante de Él, Él es el medio para que estés en paz con el Dios verdadero. Él es el único autorizado. Dios te bendiga. Que pases buenas noches. Pero considera lo siguiente: todos tenemos la responsabilidad de edificar una torre. Jesús está dispuesto a ayudarnos. No importa cuáles sean las pasiones desordenadas que tengamos nosotros, Él tiene el poder para tenernos o generar un estado de paz entre nuestra alma, nuestra conciencia condenada y el Padre Celestial que envió a Jesucristo por amor a nosotros. Amén. Cierre sus ojos, terminamos. Damos gracias a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar a manera de resumen. Jesús habló del compromiso en el que entra el ser humano con Jesucristo, con su palabra, y puso dos similitudes. Una, para considerar el paso, la decisión que vamos a dar para profesar cristianismo. Y dos, la actitud que debemos de tener para poder ser victoriosos en la guerra contra cosas que son más fuertes que nosotros. Número 1, quita toda desobediencia. No dejes ningún pecado muy querido. No consideres por nada del mundo dejar solo los permisitos inocentes que tú etiquetas de esa manera. Tienes que tener una actitud de vigilancia, porque las responsabilidades espirituales se lleven a cabo: el estudio de la palabra, el platicar con Dios, el no dejarte de congregar, el ayunar y el amar al prójimo. Con estas actitudes tú podrás comenzar, perseverar y terminar tu torre espiritual. Al final terminarás con la ayuda de Cristo, de su Espíritu, terminarás con el carácter de tu Maestro. 2, ¿qué hacer? ¿Qué actitud tomar para poder vencer los obstáculos? Alimentaste muchas pasiones en tu vida, hubo áreas que explotaste, tus deseos te gobiernan. Eso representa o son representados por el ejército que viene con 20,000 contra ti. Tú solo tienes 10,000.
2 por 1. No tienes ningún chance, no hay ningún porcentaje de victoria. Ellos son más que nosotros, son más fuertes, son más viejos, tienen más experiencia, son mañosos, son tramposos, son ventajosos, son perversos, te odian y me odian. No tenemos ninguna oportunidad. Pero si te rindes a Jesús y le envías embajadas de paz, Él vendrá y deshará toda la madejada que te asedia y que te hostiga. Y esas cosas que nunca pudiste dejar, ahora en el nombre de Jesús son rotas, porque hay poder en la sangre del Cordero. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe Dios. Y sobre todo, que es bueno y premia a los que se acercan a Él con confianza. Jamás te imagines que por portarte bien te ganarás el cielo. Pero sí puedes dar por hecho que porque Jesús murió en la cruz, el cielo es tuyo. ¿Cuántos alaban a Jesús? Vigila, vigila. Hablo a ustedes que tienen hijos. Háganse de responsables por enseñarles a sus hijos, por cultivar, por educar estas cosas para que ellos sean libres de vicios y pasiones que se convierten en 20,000 contra 10,000. Antes bien, llévenlos a practicar desde ahora que son pequeños para que ellos puedan con éxito terminar su torre espiritual, ganar la batalla de 10,000 contra 20,000. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Bendito sea tu nombre. Permite que esta palabra pueda quedar sellada en el corazón de mis hermanos. Algunos han tomado decisiones, hoy otros la están tomando en esta noche. En el nombre de Jesús, en el poder de tu Espíritu, quebranta el poder del diablo. Quita aquellas cosas, Señor amado, que han hecho, Señor, que nuestro corazón se enterque. Rompe con el poder de las tinieblas. Padre amado, se rompa el mal hábito, Señor, y se comience con una buena actitud, Padre amado, para generar disciplina y buenos hábitos en gracia y en amor, en fidelidad, Señor. Líbranos de cometer los errores que cometieron aquellos que no pudieron terminar lo que comenzaron o que salieron avergonzados después de haberse confiado en ir a la guerra a pelear contra lo que no tenía ningún chance de ganar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Gracias.